Seguimos con nuestro fascinante estudio de la palabra de Dios, en Primera, Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas. Decíamos que vamos a estudiar todos estos pasajes por un compromiso personal que he asumido de predicar toda la palabra de Dios. Pero en segundo lugar, también porque la palabra de Dios es útil. Y decíamos que la palabra de Dios es útil para enseñar o adoctrinar. Eso es lo que dice la Biblia. En segundo lugar, también es útil para redarguir o reprender. En tercer lugar, era útil la palabra de Dios para corregir. Y en cuarto lugar, decíamos que la palabra es útil para instruirnos en justicia. Ahora, vamos a comenzar a estudiar los libros de Primera, Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas. Mientras buscas el pasaje de Primera de Crónicas, déjame ayudarte para tener una vista aérea de estos 4 libros del Antiguo Testamento. Primera y Segunda de Crónicas repiten el material de Primera y de Segunda de Reyes, por lo tanto los estudiaremos en forma cronológica. Estos libros cubren aproximadamente 400 años. Ellos comienzan con la coronación de Salomón y terminan con la destrucción de Jerusalén. Comienzan con la construcción del templo y terminan con la destrucción del mismo. Comienzan con una nación unificada y poderosa y terminan con una nación dividida y esclavizada. De hecho, al final de estos libros, Nabucodonosor destruye a Jerusalén y toma, entre otros, a hombres jóvenes judíos y los lleva cautivos a Babilonia. Sabemos los nombres de algunos de esos prisioneros, tales como Sadrac, Mesach, Abednego y un adolescente llamado Daniel. La mayoría de los expositores creen que el autor de Primera y Segunda de Reyes, los cuales eran originalmente un solo volumen, fue un profeta llamado Jeremías, un anciano. Y la mayoría cree que el autor de Primera y Segunda de Crónicas, los cuales también eran originalmente un solo volumen, fue un sacerdote llamado Esdras. Pero comencemos con una exposición del libro de Primera de Reyes, capítulo 1. Primera de Reyes, capítulo 1, versículos 1 al 4. Mira lo que dicen estos versículos. Cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron por tanto sus siervos: busquen para mi señor el rey una joven virgen, para que esté delante del rey, y lo abrigue, y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisag, sunamita, y la trajeron al rey, y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey, y le servía, pero el rey nunca la conoció. Ciertamente, es un lugar difícil para comenzar. Me quedé mirando largo y tendido a estos primeros versículos, pero no se irían a ningún lado. Ahora, la mayoría de los comentarios que leí fueron escritos años atrás. Hicieron un claro intento por explicar o reinterpretar la naturaleza ingenua de la base de este párrafo. Un comentarista dijo: esta era una forma común de la medicina en los días de la antigüedad, para aquella persona que no podía ser calentada. Sí, correcto. Puede haber sido habitual, pero no era recomendable. Estoy seguro que, si fueras un hombre de 70 años y no pudieras abrigarte del frío y tu doctor te prescribiera esto, buscarías una segunda opción, ¿cierto? Seguramente que sí. Si dudaste, estoy seguro de que tu esposa buscaría otra opción. Necesitas recordar, especialmente mientras estudiamos otro libro del Antiguo Testamento, que solo porque la Biblia registre eventos no significa que los eventos sean necesariamente tolerados. Esto era en realidad una práctica común de los reyes. Lo vuelvo a repetir. Necesitas recordar, especialmente mientras estudiamos otro libro del Antiguo Testamento, que solo porque la Biblia registre eventos no significa que los eventos
eran necesariamente tolerados. Esto es en realidad una práctica común de los reyes, y el capítulo 2 sugiere fuertemente que David la hizo miembro de su harén. Pero eso no cambia el ideal fijado por Dios para un hombre y una mujer casados. Su ideal era un hombre y una mujer casados de por vida. ¿Entendió bien? Su ideal era un hombre y una mujer casados de por vida. Sería la violación de David a los ideales de Dios, y así sus 18 esposas y muchas concubinas no solo crearían una crisis, sino que establecerían un ejemplo para su hijo Salomón. Esa desobediencia finalmente destruiría a Salomón, ya que fueron las mujeres de Salomón que apartaron su corazón de seguir a Dios. Hay otra cosa que vale la pena mencionar. Mientras no sabemos nada sobre esta joven mujer, sí sabemos que su vida era irreparablemente arruinada por su inclusión en el harén de David. Como una hermosa jovencita, tiene la posibilidad de ser elegida por un joven israelita, tal vez un hombre piadoso que sirve a Jehová. Tiene la posibilidad del matrimonio, de tener su propia familia y de vivir su propia vida rodeada de sus amigos y parientes. Pero ahora no tiene opción. No puede rechazar la invitación imperial. Por lo tanto, no hay esperanza personal para el futuro. Se convierte en una entre cientos de mujeres que fueron mimadas, pero virtualmente ignoradas, con excepción de haber sido llamadas por señas por el rey. Ahora bien, en tanto que los harenes no son parte de nuestro panorama, el principio sigue existiendo hoy en día. Si estás en una posición de poder e influencia, si diriges o eres jefe de uno o muchos, reconoce el impacto que tienes en la vida de otra persona. No tomes ventaja de su obediencia hacia ti. Trátalos con respeto y dignidad. El mundo ya tiene suficientes tiranos egoístas que usan y abusan de la gente. El cristianismo convierte a los líderes en siervos, reemplaza el descuido insensible por la compasión hacia otras personas que se encuentran unos escalones debajo de ti. Mientras que podemos decir muchas cosas sobre estos versículos de apertura, una cosa queda en claro. Exteriormente es obvio que este gran hombre de poderío y valentía militar se encuentra ahora enfermizo, débil y sufriendo. Pero debajo de lo obvio se encuentra el principio de la descripción de un hombre que está distraído cuando debería estar concentrado y también siendo entretenido cuando debería haber estado interviniendo. La corona está en juego. El reino está en crisis. Comienza la revolución. En Primera de Reyes, capítulo 1, versículos 5 al 10. Entonces, dejemos que comience esta revolución. Continúa en el primer capítulo. Mira Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 5. Dice así la Biblia: Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo: Yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Dicho sea de paso, Adonías debería haber aprendido de la historia. Absalón, su hermanastro, hizo lo mismo. De hecho, Adonías hasta usó el mismo número de carros y de gente a caballo igual que Absalón. Si te preguntas, ¿qué es lo que podría llevar a un jovencito a destronar a su padre y dar rienda suelta a la destrucción en el reino? El versículo 6 vierte una increíble perspectiva sobre esto. Dice así la Biblia: y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Te puedo asegurar que todo lo que sucede en el capítulo 1 está relacionado tanto directa o indirectamente a ese duro versículo. Como un gran líder que fue David, él es para nosotros en este capítulo el típico padre ausente. David
Es el padre que se niega a ejercitar la autoridad sobre su hijo, hasta que el hijo finalmente ejercita su autoridad sobre el padre. Con Absalón y ahora con Adonías, David ya sea que los mimó o los ignoró, David les dio de todo menos a él mismo. Imagina cómo dice en el versículo 6 que él nunca le había entristecido. Literalmente, David nunca lo afligió. David nunca se metió en el camino de Adonías, nunca lo desafió, nunca lo disciplinó. De la misma manera hoy, las revoluciones que nos confrontan tienen sus raíces en el versículo 6. Las únicas cosas que han cambiado son el estilo de ropa y las armas. Un autor escribió: en alguna parte y de alguna manera, con cada problema mayor social en América, un padre ha fallado en darle el liderazgo a su familia. El deterioro de nuestra cultura se ha acelerado dramáticamente porque los padres que están deseosos por liderar están ahora entre la minoría. Escucha el discurso valiente, casi profético, dado en 1965 por un senador de los Estados Unidos. Decía así: desde las barriadas salvajes irlandesas en el siglo XIX de las costas del este al desorden desgarrador de los suburbios de Los Ángeles, hay una lección inequívoca en la historia de Estados Unidos. Una comunidad que permite a sus jóvenes a crecer sin siquiera adquirir cualquier relación estable a una autoridad masculina, esa comunidad pide por y obtiene el caos. Qué tremendo. El liderazgo masculino comienza con papá. Si falla ahí y pasa desapercibido, se extiende a la escuela y a la comunidad y finalmente a las cortes más elevadas de la tierra. Se expande hasta, como escribió un autor, cuando la autoridad finalmente se rompe y las consecuencias por romper la autoridad deja de existir, entonces el caos es una realidad. La Universidad de Texas calculó recientemente la cantidad de tiempo que una persona que comete un crimen puede pagar por ese crimen en la cárcel. Una persona que cometió un asesinato puede pasar 1 año y 8 meses. Una violación puede pasar 60 días. Un robo puede pasar un promedio de 23 días. Un incendio premeditado puede pasar 6 días y 16 horas. Un asalto agravado puede pasar un poco más de 6 días. ¿Has perdido, como el viejo David, en tu casa y en tu mundo, la habilidad de decir no? Lo vuelvo a preguntar. ¿Has perdido en tu casa y en tu mundo la habilidad de decir no? De esta manera, en el versículo 5, Adonías va a intentar con un frío y despiadado odio liberarse de su papá. Los próximos versículos nos dicen quién estaba de qué lado. Observa el versículo 7 para ver los que estaban con Adonías. Dice así la Biblia: y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarbia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Ahora bien, Adonías sostiene una coronación para él mismo y anuncia su propio ascenso al trono. En esa fiesta, sin embargo, hubo varias ausencias notables. Nunca envió invitaciones a ciertas personas. Salta ahora al versículo 10. Pero no convidó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los grandes, ni a Salomón su hermano. Adonías había esperado por lo que él consideraba el momento perfecto. Es ahora el tiempo para golpear. David se encuentra débil y enfermizo y está alejado con su nueva distracción. Aparte, Adonías ha convencido al poderoso Joab, el general condecorado con 5 estrellas, que lo respaldara. Había seducido a Abiatar lejos de David. Abiatar es el sacerdote que sirvió fiel y lealmente a David durante sus tempranos años cuando huía del rey Saúl. Todas las cartas estaban en las manos de Adonías. ¿Qué podía hacer David? ¿Por qué Adonías falló en la revolución?
No tomaré mucho tiempo en entrar en la intriga de este trama, pero Adonías falló en esta revolución por dos motivos. Adonías pasó por alto la promesa de Dios a David. En primer lugar, Adonías pasó por alto la promesa de Dios a David. En otras palabras, el rey no sabía que Salomón era el elegido de Dios para reemplazar a David. Sería Salomón. Dios había dicho quién construiría el templo. Pero también Adonías subestimó la lealtad de la nación hacia David. Dos errores que cometió. Pasó por alto la promesa de Dios y subestimó la lealtad de la nación hacia David. Pero la contrarrevolución comienza en Primera de Reyes, capítulo 1, versículos 11 al 27. Había dos personas en el reino que arriesgarían todo por estas dos cosas, que la voluntad de Dios y la lealtad de la nación no había cambiado. Dos personas instigarían la contrarrevolución. Ellos eran un viejo profeta llamado Natán y una de las esposas de David. Observa el versículo 11. Dice así la palabra: Entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo: ¿No has oído que reina Adonías, hijo de Agit, sin saberlo David nuestro señor? Dicho sea de paso, mete ese pensamiento en tu mente. David estaba tan fuera de contacto que Natán sabía que el atentado estaba en camino, pero David no sabía nada. Continúa con los versículos 12 al 14. Dice así: Ven pues ahora y toma mi consejo, para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Ve y entra al rey David y dile: Rey, señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono? ¿Por qué, pues, reina Adonías? Y estando tú aún hablando con el rey, yo entraré tras ti y reafirmaré tus razones. Prácticamente hablando, la contrarrevolución que idearon está inclinada en una esperanza mayor, y es algo que nunca antes había sucedido. Están esperando que David por primera vez en su vida dijera no a Adonías. Francamente, ellos no están seguros de que lo hará, aun cuando su juramento y la voluntad de Dios fuese que Salomón reinase después. El plan es incitado por Betsabé y Natán confirma las noticias. Ahora, mira la reacción de David comenzando por los versículos 28, 29 y 30. Dice así la Biblia: Entonces el rey David respondió y dijo: Llamadme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo: Vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová, Dios de Israel, diciendo: Tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono, en lugar mío, que así lo haré hoy. Salta ahora a los versículos 33 y 34 y continúa leyendo. Y el rey les dijo: Tomad con vosotros los siervos de vuestro señor, y montad a Salomón mi hijo en mi mula, y llevadlo a Gihón, y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta diciendo: ¡Viva el rey Salomón! Vaya, el punto número 1 está completo en esta contrarrevolución. David mantendrá su promesa. Pero ahora, ¿moverá Dios los corazones de las personas para que sigan al rey electo con el nombre de Salomón, quien para este entonces tenía tan solo 13 años de edad? Toma en cuenta los versículos 38 y 39. Descendieron el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaía hijo de Joiada, y los cereteos y los peleteos, y montaron a Salomón en la mula del rey David, y lo llevaron a Gihón. Y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón, y tocaron trompeta, y dijo todo el pueblo: ¡Viva el rey Salomón! Observa el versículo 40. Después subió todo el pueblo en pos de él, y cantaba la gente con flautas, y hacía grandes alegrías, que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. ¿Puedes imaginarte? ¿Sabes lo que esto significa?
Dios no ha cambiado y la lealtad de la gente no ha cambiado tampoco. Veamos ahora los resultados. Entonces, ¿cuáles son estos resultados? ¿Cuáles son los resultados de esto? Mira el versículo 49. Ellos entonces se estremecieron y se levantaron todos los convidados que estaban con Adonías y se fue cada uno por su camino. Ni siquiera se quedaron a ayudar a lavar los platos. Y olvida el postre. Adonías estaba por su propia cuenta. Como aplicación, vamos a ver preguntas de los reyes de la antigüedad a los cristianos contemporáneos. Continuaremos esta historia en nuestra próxima exposición, pero detengámonos aquí y tomemos algunas preguntas de este antiguo e inspirado libro de Primera de Reyes a los cristianos contemporáneos de hoy. ¿Estás negando la palabra de Dios o la estás obedeciendo? La primera pregunta es esta. ¿Estás negando la palabra de Dios o la estás obedeciendo? Tal vez, como has escuchado, te has identificado más con Adonías que con David. La palabra de Dios ha sido entregada claramente y aún así estás persistiendo, involucrado en algo o con alguien más. Es posible que nadie más sepa del plan que estás desarrollando en tu corazón, la revolución que estás llevando secretamente en contra de la clara enseñanza de la palabra de Dios. Mi querido amigo, nunca ganarás. Si Adonías hubiese aceptado la voluntad de Dios, con su apariencia tan apuesta y su carisma de líder natural, él podría haber sido uno de los líderes útiles en la gloriosa expansión bajo el reinado de Salomón. Pero él tenía que hacerlo a su manera. Él tenía que ser rey. En nuestras vidas, en varias etapas y en grados variantes, la pregunta se mantiene casi igual. Y es, ¿quién será el rey? ¿Quién gobernará nuestras vidas? Ahora, después de haber observado a David, hay algunas preguntas que necesito hacerte. He vivido con ellas toda esta semana. ¿Estás aislado o eres responsable? ¿Estás aislado o eres responsable? Lo que me pegó sobre David mientras leía y releía este capítulo fue cómo Natán el profeta y Betsabé la esposa preferida de David tuvieron que presentarle lo más cuidadoso posible el asunto de Adonías a David. ¿Podrías pensar que Natán podría haber corrido ante la presencia de David y haberle dicho: David, tu hijo está intentando destronarte, haz algo, por favor? En algún punto, en la poderosa vejez de David, él se había vuelto difícil de alcanzar. ¿Tiene la gente importante de tu vida que andar en puntas de pie alrededor tuyo? ¿Tienen miedo de aconsejarte, de interrumpirte o de desafiarte? ¿Te pueden decir, ¿te equivocas? ¿Puedes ser desafiado en áreas donde estás fallando, áreas donde todos los que te rodean pueden ver, pero tú no? La tercera pregunta es, ¿estás distraído o concentrado? Sinceramente, este mensaje es una introducción a nuestra próxima exposición. Voy a ilustrar este punto durante ese momento. Pero por ahora, ¿hay cosas que están cegando tu clara visión de la realidad? Podría ser otra persona, podría ser la televisión, podría ser un hobby o un hábito que te consume. Dale un vistazo a tus distracciones para desarrollar tu santidad. ¿Estás dispuesto a abandonarlas por causa del reino? La última pregunta es, ¿estás ignorando las áreas desagradables o las estás atendiendo? Criar un hijo es un trabajo difícil. Alcanzar a un hijo desobediente es aún más difícil. Es más fácil tomar un trabajo extra o volver a casa tarde que enfrentar esa situación. Un matrimonio sin vida que algún tiempo atrás resbaló a lo neutral es doloroso de dirigir. Es difícil de enfrentar que hay errores que explorar,
que hay cicatrices que develar. Los pecados ocultos son difíciles de descubrir y humillantes para confesar. ¿Dejarás que se eche a perder dentro tuyo y que destruyan tu vitalidad y tu hambre espiritual por la intimidad con Dios? Hay una crisis a mano, y aun cuando te sientas débil y enfermizo, pídele a Dios, quien es nuestra ayuda siempre presente en tiempos de problemas, que te fortalezca y que te infunda aliento para dirigirte en la crisis de tu reino. Hazlo hoy. Te invito. Si Dios habló a tu corazón, tal vez hay áreas que debes arreglar. Es un buen momento para orar. Te invito a que juntos oremos en este momento. Arregla tu relación con Dios. Padre, te alabamos, te agradecemos por este tiempo maravilloso de estudiar tu palabra. Gracias por los ejemplos que han quedado en la Biblia y que nos ayudan, Señor, a levantarnos, a decir no muchas veces cuando todos están en contra nuestro. Señor, ayúdanos a ser firmes en nuestras convicciones. Señor, escucha cada una de nuestras oraciones. Hay muchos que en este momento están orando, están pidiendo perdón porque han cedido en muchas áreas. Muchos estaban jugando tal vez con una revolución interna contra tu palabra y contra tu persona. Te pido que perdones a estas personas, le limpies con tu sangre preciosa y le des una nueva oportunidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.